¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Les habla el doctor Bautinho de la Clínica de Medicina Biológica, medicinabiológica.com.mx de la Ciudad de México. Hoy quiero hablar acerca del doctor Bruce Lipton, una eminencia, un biólogo, un médico de la Universidad de Oxford, muy reconocido a nivel mundial. Desde hace más de 40 años ha hecho muchos experimentos a nivel celular. Él ha descrito sus experiencias en un libro llamado Biología de la Creencia. Yo no vendo el libro, simplemente pues es un libro muy interesante y les voy a comentar de qué se trata. En realidad, él lo que hizo fue tomar células madre, y las cultivó y entonces las puso en un medio tóxico y esas células pues empezaron a enfermarse. También puso células en un medio de cultivo óptimo y empezaron a reproducirse sanamente. Él hizo unas investigaciones en que esas células cultivadas les ponía un medio de cultivo determinado, porque eran células madre, y empezaron a reproducir hueso. Otras células madre empezaron en otro medio de cultivo a reproducir músculo, otras un hígado, otras un riñón. Obviamente nosotros venimos de una sola célula, un óvulo fecundado, y se va a producir todo un cuerpo. Por eso las células madres se llaman tutipotenciales, que pueden producir cualquier tipo de células. Pero él hizo una investigación muy importante. La célula tiene una membrana y un núcleo en el centro, y todo alrededor se llama citoplasma. Todos los médicos, biólogos y demás piensan que el cerebro de la célula es el núcleo, y no es cierto. El núcleo de la célula, donde se encuentran los genes, es el reproductor de la célula. Es como el disco duro de una computadora donde va a reproducir otro disco. En este caso, la célula tiene la información para reproducir otra célula. Entonces, él lo que hizo fue anuclear la célula, es decir, de la célula le sacó microscópicamente el núcleo. Y lo que pasó es que la célula no se murió. O sea, siguió viva, pero ya no se pudo reproducir. Con esto quedó demostrado que el cerebro de la célula no es el núcleo, es donde viene la información genética, el ADN, los cromosomas, los genes, para reproducir otra célula. De tal manera que, ¿dónde está el cerebro de la célula? Está en la membrana celular. La membrana celular es el cerebro de la célula. Si nosotros a un ser humano le quitamos los órganos genitales, no se muere, pero ya no se puede reproducir. Si quitamos el testículo o el ovario, pues esa persona no se muere, sigue viva, vuelvo a repetir, pero ya no puede engendrar más hijos. Por lo tanto, los órganos genitales no son el cerebro pues obviamente está acá. En la célula, el núcleo no es el cerebro de la célula, es la membrana celular. En la membrana celular es la que decide si entra oxígeno, sale dióxido de carbono, entran hormonas, entran nutrientes, vitaminas, minerales, enzimas, decide todo el funcionamiento de la célula. Y una cosa muy importante que él demostró, y que hay muchos estudios científicos que lo han demostrado, que también la energía que llega al interior de la célula va a hacer que esa célula funcione bien o funcione mal. Por eso hay que regular la energía con acupuntura, con terapia neural, etcétera. Pero lo más importante es que los pensamientos, emociones, van a modificar, van a entrar por la membrana celular, porque el pensamiento, la emoción es una vibración,
una energía, va a entrar al interior de la célula y va a hacer que se modifique el comportamiento celular para curarse o para enfermarse. Por lo tanto, un pensamiento y una emoción puede modificar los genes. Yo no estoy de acuerdo, ni el doctor Bruce Lipton, que las enfermedades sean genéticas, heredadas. Si nace un niño con una enfermedad, una malformación, fue un conflicto dentro de la gestación o ya de sus antepasados, por ejemplo, del padre, abuelo, bisabuelo, que ya tiene una alteración en su DNA. Pero si una persona nace sana durante la vida, con sus emociones, pensamientos y creencias, va a llegar la información a la membrana celular, que es el cerebro de la célula, y va a modificar el comportamiento celular. De tal manera que si una persona, por ejemplo, trae el gen del cáncer de mama, no va a desarrollar un gen, no va a desarrollar un cáncer de mama. Tiene que activarse por medio de la información celular. Si una persona tiene miedo a tener cáncer de mama o de próstata o de pulmón, pues lo va a desarrollar. Si tiene un conflicto, porque ya viene programado, es como si metemos un Word, Excel, PowerPoint a una computadora, pues necesitamos meter la clave. Lo que va a desarrollar la enfermedad es un conflicto si se trae programado. No se heredan las enfermedades, se heredan los programas cerebrales. Ahora, si una persona trae el programa y su mamá y su abuela tuvieron cáncer de mama, a nivel inconsciente, por solidaridad familiar invisible o lealtad familiar invisible, la nieta a nivel inconsciente quiere tener cáncer de mama. Consciente, nadie. Por otro lado, si una persona no trae el programa de sus antepasados en el DNA ni en el inconsciente de esa célula, de, por ejemplo, un cáncer, puede tener un conflicto y no desarrollar el cáncer. Pero si yo o otra persona tiene miedo a tener cáncer, se puede programar, y si tiene otro conflicto, se puede desencadenar ese cáncer. O sea, el miedo a lo que tú tienes miedo a tener, la enfermedad que tienes miedo a tener, eso es lo que vas a tener. Esto lo explica muy bien en una ciencia que ya tiene más de 40 años, que el doctor Bruce Lipton fue el que desarrolló. Se llama epigenética. La genética, pues todos la conocemos, que no es la causa de la diabetes, la hipertensión, etcétera, ni del cáncer, ni de ninguna enfermedad. Es la epigenética. Epigenética significa epi, arriba, genética, es decir, arriba de la genética. Nuestra mente, que está conectada a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo, pues es la que va a provocar el cambio en el gen, pero no por decisión del DNA, ni somos esclavos de nuestro DNA. Obviamente nacemos con la información, el físico y todas nuestras características internas de nuestros padres, abuelos y bisabuelos, pero la modificación, o sea, las enfermedades que se van a producir posteriormente, son por causa de la epigenética, de los cambios emocionales y pensamientos, creencias y valores que tenemos. De tal manera que no tengamos a tener el miedo a que si nuestro padre o madre tuvo una enfermedad, nosotros la vamos a desarrollar. Es decir, yo no puedo entender cómo una persona de 70 años que ha tenido miles de millones de millones de millones de reproducciones, de repente una célula diga, ah, ya me acordé, yo traigo la información del gen del cáncer o de la diabetes, y por lo tanto reproducir una diabetes o cáncer o hipertensión. Resumen, no le tengan miedo a la genética. Vamos a estudiar mejor epigenética, vamos a vivir
en una armonía, en una coherencia emocional y sin miedo a padecer la enfermedad, porque la membrana celular es el cerebro de la célula. En realidad, pues lo digo, yo pienso, y el doctor Bruce Lipton también, de que la biología en este aspecto está equivocada a pesar de que ya tiene más de 40 años de investigaciones. Les recomiendo leer este libro, se llama Biología de la Creencia, dice la liberación del poder de la conciencia, la materia y los milagros. Muy bien amigos, pues nos vemos en el siguiente video.